A menudo pensamos que la infancia y la adolescencia son etapas libres de preocupaciones, dedicadas al juego y al descubrimiento de la vida. Sin embargo, la realidad nos dicta algo distinto. La depresión no entiende de edades, no es solo tristeza o cosas de muchachos. Es una enfermedad silenciosa que afecta el desarrollo emocional, escolar y social de nuestros hijos. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial. Pero, ¿cómo identificar las señales si ellos no siempre saben cómo pedir ayuda? ¿Qué papel juegan las redes sociales y el entorno familiar en el proceso? ¿Será cierto que la depresión se cura con fuerza de voluntad? Hoy en Mitos de la Salud abordaremos el tema de la depresión en niños y adolescentes con Vivian García y una voz autorizada de la psicología en Cuba. Gracias al periodista Iván Espinosa por su presentación y buenas tardes y bienvenidos a Mitos de la Salud, el espacio donde se dan la mano, mente y corazón y que sale al aire todos los jueves a partir de esta hora y hasta cerca de las 5:15 aproximadamente. Ya está adelantado el tema que vamos a abordar, es precisamente un asunto que requiere de nuestra atención por su importancia y además la sensibilidad que despierta el tema de la depresión en niños y adolescentes. Para ayudarnos a comprender y a esclarecer dudas sobre este tema, es un privilegio contar con la presencia de la máster en ciencias, psicóloga Alicia Morales. Buenas tardes, bienvenida y gracias por estar una vez más en Mitos de la Salud, Alicia. Buenas tardes para todos, agradecido también por la invitación y para todo el equipo que hace posible que la señal se transmita. Muchísimas gracias, Alicia. ¿Es la depresión infantil una entidad, digamos, que se diferencia mucho de la depresión en el adulto? Yo quisiera comenzar por aquí. Bueno, la depresión es un trastorno que se caracteriza por un estado de abatimiento, de un estado depresivo, por lo menos 2 semanas como mínimo. O sea, tiene que ser algo estable en el tiempo. Pero en los niños se caracteriza porque hay un aumento de la irritabilidad, un aumento en la pérdida del interés de las cosas que normalmente le gustaban a los niños que por lo general son más retraídos, que apenas juegan, que apenas se relacionan con los demás niños de su edad. O sea que cambian su rutina de una forma importante y que empiezan a tener cambios también en sus hábitos alimenticios. Puede que disminuya su apetito o por el contrario aumente mucho. ¿Y esto que nos estás mencionando, Alicia, difiere mucho de la depresión en el adulto o se comporta más o menos igual? Es que en el adulto esta depresión va a estar más caracterizado por el llanto, por ese estado de abatimiento, por ese estado de que no quieren hacer las cosas. Es como decir una depresión más clásica, más lo que se conoce por esa depresión que normalmente conocemos. El problema está en que los niños no siempre están llorando. Claro. Y entonces puede ser que el adulto no lo conozca. Y por eso es que es importante aclarar que los niños pueden mantener una conducta de irritabilidad, digamos que se ponen bravos con mucha facilidad, con mucha frecuencia, se enojan por todo, hacen un cambio brusco de sus intereses. Ya estamos hablando de ese niño que empieza a dejar de jugar, a que las cosas que le gustaban hacer ya no quiere hacerlas, o no quiere un paseo, o no quiere jugar con su amiguito frecuente. Pues entonces, en comparación con el adulto tiende más a estar llorando, a quejarse, a ver todo, la vida poco esperanzadora, todo como color negro, oscuro. Y bueno, las personas están más familiarizadas con ese tipo de manifestación de la depresión que con esta otra, digamos, de rebeldía del niño, que puede también confundir a los padres. Ahora bien, o sea, escuchando lo que nos estabas explicando, quizás algunas familias, algunos padres que estén en sintonía con nuestro espacio, ¿cómo uno diferenciar conductas como esta? O sea, la depresión con esos actos de una conducta que no es adecuada o una mala conducta o lo que llamamos también los padres un acto de rebeldía. A ver, por eso empezaba a hablar sobre el tema del tiempo. Para que se considere depresión, tiene que estar al menos 2 semanas la mayor parte del tiempo. Es decir, durante la mayor parte del día, al menos durante 2 semanas. O sea, que un comportamiento en un momento determinado no constituye una depresión. Ahora, si ese comportamiento
se combina, porque no puede ser un comportamiento aislado, tiene que darse el estado de abatimiento, la disminución o el aumento del apetito, la disminución o la agitación en el tema del comportamiento, la pérdida del interés, el tema de que no querer jugar, no querer socializar, estar siempre retraído, al mismo tiempo con esa conducta de rebeldía, de irritabilidad, de que notes esos cambios por un tiempo mantenido. O sea, para un padre... Un tiempo que ya nos dicen aproximadamente 2 semanas. Exacto. Para un padre que tenga sus dudas, debe estar observando a su hijo si en ese periodo de tiempo, durante todo el día, el niño tiene ese comportamiento que no es habitual en él y por lo general también suceden cosas en el entorno. O sea, por lo general pasan cosas que explican por qué el niño está así. Digamos, puede haber un divorcio, familias que pelean, o un hermano que nació y no se manejó adecuadamente. Las causas las vamos a ver más adelante, pero hay incluso familias y personas que dicen que a veces los niños lo hacen para llamar la atención, y realmente así, Alicia. A ver, los niños hacen muchas cosas para llamar la atención, eso es cierto, pero la depresión no es para llamar la atención. Cuando tenemos a un niño que está deprimido, hay que prestarle mucha atención, porque los niños no son como los adultos que te pueden decir estoy deprimido. Los niños no saben identificar qué es lo que le está pasando. Ellos sencillamente se sienten mal, se sienten que no les gusta cómo se sienten y reaccionan manifiestan lo manifiestan de esas diferentes maneras. claro. Y también se me había quedado decir que hay trastornos durante el sueño. Alguna cosa que es muy importante porque los niños pierden o duermen mucho o disminuye la cantidad de horas de sueño o la calidad del sueño. Eso es otro aspecto señal, que decir. Para tener en cuenta. Bueno, muy interesante la explicación de nuestra psicóloga Alicia. La depresión se cura con mano dura o con fuerza de voluntad. ¿Eso será cierto? ¿Será falso, mito o realidad? 2445-3447, el canal telefónico que lo conecta con nuestro programa. Estamos en vivo y puede participar de esta conversación en Mitos de la Salud, que hoy aborda el tema de la depresión en niños y adolescentes. Vamos a exteriores. Adelante, Iván. Sí, efectivamente, gracias Vivian. Volvemos a Mitos de la Salud para conocer la opinión de nuestros públicos acerca del tema que estamos tratando hoy sobre la depresión en niños y adolescentes. Conozcamos sus opiniones. ¿Cree usted que los niños y adolescentes pueden deprimirse? Sí, cómo no. Sí pueden padecer depresión. Sí, principalmente los adolescentes, eso se ve mucho, la depresión. No porque tengan muchos problemas tal vez económicos, pero se pueden estresar en la escuela, con los trabajos. No tienen límite de edad, porque he conocido niños que han padecido depresión desde pequeños. Son niños, pero son personas como los adultos, ¿ves? Y hay cosas que cuando tú te sientes una depresión es por algo que tú quieres, que tú deseas, que no se te da y te deprime. Los niños igual. Según su experiencia, ¿cómo se manifiesta la depresión en niños y adolescentes? Bueno, no tengo esa experiencia muy de cerca, pero sí muchos niños padecen puede darle ansiedad. En otros niños se refleja le da palpitaciones, le puede dar falta de aire. Se retraen un poco algunos, otros al contrario se alteran, se manifiestan de forma más agresiva. Se recoge, no es el niño activo de siempre. Otros que se ponen tristes. Muchos padres piensan que el mal humor, el aislamiento, la falta de interés son parte normal de la pubertad y de la adolescencia. ¿Cree que es realmente así o también pudiera ser parte de una depresión? Yo pienso que puede ser parte de la depresión. Yo creo que es una etapa de la vida de los adolescentes. La adolescencia es cuando ellos más quieren y los padres no los podemos complacer, es cosa de la edad. Ya después ellos comprenden que todo era normal. Pero también en la edad hay muchas cosas que para ellos son incomprensibles, que necesitan del apoyo y la orientación en todo momento para ir superándolas poco a poco. Cuando el niño, por ejemplo, se niega a comer, se niega a comunicarse, busca que tiene algún problema.
Es todo por el momento. En un segundo bloque de opiniones estaremos sabiendo la opinión de nuestros públicos acerca del tema que tratamos hoy. Esto es Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, Liván, gracias. Interesantes opiniones, como siempre, que además, digamos que oxigenan nuestro espacio y nos permiten profundizar en el tema hoy, particularmente de la depresión en niños y adolescentes. Hay personas que ya están interactuando con nosotros y les interesa saber, por ejemplo, en el aspecto físico de ese niño, de ese adolescente, qué rasgos son los que nos anuncian que hay una depresión, Alicia. Bueno, mira, hay cosas importantes que tienen que ver con la disminución del peso corporal. Cuando la persona está deprimida, por lo general tiende a disminuir significativamente el peso corporal, o por el contrario puede aumentar significativamente, pero las estadísticas son más propensas a disminuir el peso corporal. También te va a dar un rostro que es de un niño un poco no feliz, no vamos a decir triste, pero no feliz, no alegre. Tiende a tener dolores de cabeza, a quejarse de pequeños dolores de estómago, de estar cansado, de estar fatigado. Y una de las cosas también que se nota mucho durante la infancia y durante la adolescencia es la falta de concentración. Cuando el niño está deprimido, por lo general está muy concentrado en su problema, en su preocupación y no se concentra, digamos, en la escuela. Y el rendimiento académico es una de las cosas que marca mucho porque enseguida baja, es una cuestión inmediata. Si un niño normalmente tiene un rendimiento y de pronto ese rendimiento baja, pues es una señal de alerta para los padres. Y los maestros, por supuesto, también estar atentos. Sí, los maestros tienen los maestros están atentos a eso. Por eso yo se lo digo a los padres, porque hay veces que el maestro le está diciendo al padre, y lo conozco porque, bueno, estoy cerca de eso, y le está diciendo al padre, el niño no está bien en la escuela, y el padre a veces se siente un poco como ofendido o lastimado, y realmente el maestro lo que está es tratando de alertar sobre un problema que él está identificando en el aula. ¿Existen niños y adolescentes que genéticamente estén más predispuestos a padecer de depresión, Alicia? A ver. O digamos que tiene que ver más por el entorno donde crecen, donde se desarrollan. Bueno, la genética sí es en las cuestiones de las entidades psiquiátricas en este sentido, tiene un papel importante. No es para menos tener en cuenta que si hay madres que tienen tendencia a la depresión o abuelas, sobre todo por la línea materna, el tema de la depresión puede, digamos, predisponer a la aparición de un ¿Por qué dices estado... por la línea materna? ¿Es que existe, digamos, que más predisposición? Bueno, los estudios han demostrado que las mujeres por lo general tendemos más a la depresión que los hombres. No es una cosa que uno lo pueda decir, así es, no es que los hombres no se depriman, claro. Pero es más tendencia Claro, no, también las mujeres lo exteriorizamos más, tal vez el hombre no lo exteriorice por los comportamientos culturales que existen, pero entonces sí hay factores en este caso que predisponen por la parte materna de familia o abuela que ha padecido de depresión, digamos que hay una tendencia también a que esos niños, niña o niño adolescente pueda padecer de depresión. Sí, hay una tendencia, pero realmente... como decía, es una tendencia que va a predisponer, no es que signifique que la va a desarrollar. Vamos a estar claros, ¿no? Claro. Realmente una depresión, sobre todo a estas edades, tiene mucho que ver con el entorno, con la situación de vida en la que está viviendo el niño y con aspectos muy importantes a los que el niño le hace importancia para su vida. Por ejemplo, el espacio donde el niño se relaciona, donde el niño se desarrolla. Si hay un cambio de vivienda, es una cosa muy importante para un niño. Si hay un cambio en la estructura familiar, digamos que haya divorcio o haya separación por salida del país, por trabajo o por razones de otra índole, cuando hay un fallecimiento en la familia, cuando hay una nueva persona que llega a la familia, puede ser un hermano, pero también puede ser un tío, un primo, alguien que llega a la casa. Una nueva pareja en una madre o en un padre que haya reensamblado esa familia. Es decir, hay cuestiones estructurales dentro de la familia que son importantes y que pueden marcar ese estado de depresión.
¿Y en qué lugar quedan situaciones escolares? Como, por ejemplo, que lo hemos abordado en otros programas, el bullying, en la aparición de este trastorno de la depresión. ¿Pueden también influir en una depresión en niños y adolescentes? Dentro del ámbito escolar, el bullying es, como decir, lo más característico que produce este estado de depresión en los niños, porque el rendimiento escolar es una cosa que se puede manejar siempre y cuando haya aceptación por la familia, por el niño, de su propio rendimiento. Y además tiene el apoyo del profesor, del maestro, pero el bullying, ese acoso constante en el que el niño no puede desarrollar una socialización adecuada en su grupo etario, es algo muy dañino, altamente dañino para la psiquis del menor, y no importa la edad, no importa si es el niño o si es el adolescente, y quizás en el adolescente puede hacer incluso mucho más daño, porque lo va a privar de ese apoyo que se necesita en estas edades, de los compañeros, de intercambiar en ese ámbito informal que es la escuela, que no es solamente para recibir clases, sino también para hacer amigos. Y el bullying sencillamente va a quitar todo ese tipo de red de apoyo y va a convertirse en una agresión para ese menor. Y obviamente va a desencadenar un trastorno depresivo. Puede desencadenar un trastorno depresivo. Estoy pensando también en esas edades, cada día los sentimientos hacia la pareja se despiertan a temprana edad. Y cuántos niños y niñas también caen, y adolescentes sobre todo, caen en estados depresivos porque se ilusionan con una muchachita o con un muchachito y no resultó. Eso también influye en un estado depresivo en esas edades, Alicia. Bueno, sí. Puede ser muy, muy importante, fundamentalmente en la adolescencia, que esas experiencias amorosas tienen un mayor significado, porque no vamos a decir que los que son menores no tengan ese afecto. Sí, claro, surgen esos afectos, pero en la adolescencia se vivencian con mucha más intensidad. Y una separación o un rechazo o un fracaso amoroso en la adolescencia se vive con mucho dolor. Y además porque empiezan a ser de las primeras experiencias en ese sentido de la vida de pareja, y no hay un antecedente que te pueda dar una orientación de cómo manejarlo, y en ese momento es muy importante la red de apoyo que tenga ese adolescente, la comprensión que tenga ese adolescente, ya sea por parte de su familia y por parte de los amigos. Claro. Y en ese sentido es importante la validación que le pueda dar su familia de sus emociones, porque a veces se le dicen como que eso no es importante y cosas así que bueno, a lo mejor puede no ser significativo, pero para el adolescente sí, lo vive con mucha intensidad. Así mismo. Yo quiero después hablar un poco sobre esa baja percepción de la frustración que tienen nuestros niños y adolescentes, en la cual estamos implicados los adultos, y que pueden dar al traste con un trastorno como la depresión, que es el que estamos abordando. Bueno, yo creo que ya todos comprendemos mejor cómo se manifiesta la depresión en niños y adolescentes, pero también sabemos que existen mitos y creencias que en ocasiones nos hacen dudar en torno al cómo tratar la depresión en niñas y adolescentes. Hay quien dice que esto hay que tratarlo con rigor, que hay que tratarlo con severidad, que hay que tratarlo con fuerza de voluntad, y que de esa manera se va a resolver, se le va a quitar la depresión a nuestros niños y adolescentes. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o será realidad? 24 45 34 47, si nos estás escuchando, si nos estás viendo y quieres participar, ahí está el teléfono habilitado. Vamos entonces a recibir al doctor Leonel Céspedes, neurocirujano del Hospital Pediátrico de Holguín, con su segmento de Ese Mediquito. Una persona aparentemente sana en plena calle empieza con fiebre y dolor corporal. En cuestión de horas está en cama. ¿Es COVID?
gripe común o algo peor. Este invierno, un virus ya conocido, la influenza A subtipo H3N2, está circulando más temprano y con más fuerza que en años recientes en varios países del hemisferio norte. Pero vamos a bajarlo a tierra porque en realidad estamos hablando de algo muy conocido, el virus de la gripe. La influenza es una infección respiratoria causada por un grupo de virus que atacan principalmente la nariz, la garganta y los pulmones. No es un virus nuevo, no es nada experimental y no apareció ayer por la noche. La gripe nos acompaña desde hace décadas. El problema es que no siempre se comporta de la misma manera. Dentro de los virus de la influenza hay varios tipos, pero el más importante para los brotes grandes es el virus de la influenza tipo A. Y aquí aparece el famoso nombre de H3N2. Y este nombre no es nada casual. El virus tiene en su superficie dos ganchos que le sirven para entrar a nuestras células y multiplicarse. Uno se llama hemaglutinina, abreviada como H. El otro se llama neuroaminidasa, abreviada como N. H3N2 significa literalmente entonces que este virus tiene la versión número 3 de la hemaglutinina y la versión número 2 de la neuroaminidasa. Dicho de otra forma, es como identificar un automóvil por el modelo del motor y por la carrocería. Sigue siendo un carro, pero es exactamente el mismo del año pasado. Este virus de la gripe tiene una habilidad especial para mutar. No muta de forma espectacular como las películas, pero sí lo suficiente para engañar parcialmente a nuestro sistema inmunológico. En términos de comportamientos, el H3N2 suele ser más contagioso que otros subtipos de influenza. Se transmite fácilmente por gotas al hablar, al toser o al estornudar y también por contacto con superficies contaminadas. Además, tiende a causar síntomas más intensos, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Y esto es muy importante entenderlo bien. Cuando se dice que está circulando el H3N2, no significa que estamos frente a un virus desconocido o que esté fuera de control. Significa que este año, dentro del menú de virus respiratorios, el H3N2 está siendo el invitado más insistente. Pero atención en este punto que es clave para entenderlo sin miedo. Hasta ahora no hay evidencia sólida de que el H3N2 sea significativamente más mortal que otros virus de la gripe estacional. El problema no es que sea un virus nuevo y desconocido, sino que se mueve rápido y afecta a mucha gente al mismo tiempo. Cuando este virus entra al cuerpo no suele hacerlo con sutileza. La influenza A, H3N2, tiene una forma muy particular de manifestarse. Empieza rápido y se siente muy fuerte. Muchas personas describen que estaban relativamente bien y en cuestiones de horas el cuerpo simplemente se apaga. El primer síntoma y más común es la fiebre alta que aparece de manera brusca. No es una febrícula leve y va subiendo poco a poco. Aquí la temperatura puede elevarse rápidamente y venir acompañada de escalofríos intensos. A esto se suman dolores musculares y articulares profundos, no solo molestias leves, sino un dolor generalizado que hace que al levantarse de la cama sea un verdadero desafío. En el aparato respiratorio, el virus suele provocar dolor de garganta, tos seca o productiva, congestión nasal y presión en la cabeza. La tos puede ser persistente y en algunos casos bastante molesta durante varios días. El dolor de cabeza suele ser intenso y continuo, especialmente en la región frontal. En ciertos pacientes, sobre todo en niños y adultos mayores, pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, vómitos o diarreas. No son los más frecuentes, pero cuando ocurren puede contribuir a la deshidratación y al malestar general. Por eso, el mensaje clave no es el pánico, el mensaje es información, prevención y acción temprana. Gracias, doctor Leonel. Muy interesante el comentario que ha traído a la emisión de hoy. Sigo con Alicia Morales, psicóloga, máster en ciencias. Aborda el tema de la depresión en niños y adolescentes. Y quiero dedicar este segmento, esta parte de la conversación, a la era digital. Alicia,
a ese impacto que tienen las tecnologías en el tema de la depresión. Hoy los jóvenes y no tan jóvenes, pero bueno, estamos hablando de los niños y los adolescentes, viven conectados, Alicia. La mayoría viven conectados. ¿Cómo influye la presión de las redes sociales, que es algo que me interesa, y la búsqueda de la validación de esa autoestima que buscan, valga la repetición de la palabra, constantemente nuestros niños y adolescentes en la depresión? Bueno, mira, eso es un tema muy delicado porque nosotros venimos de una época en la que la era digital nos tomó por sorpresa y ellos nacieron ya en la era digital. Conocen de la tecnología, se pueden usar mucho ese recurso y por supuesto la era digital para ellos es muy común y todo lo que se iba a desarrollar en un espacio cotidiano, pues se desarrolla también en esas plataformas digitales de las redes sociales. Es muy importante tener en cuenta cómo está reaccionando ese hijo nuestro, ese adolescente, ese niño, en esas redes sociales, porque si los mensajes son positivos, pues todo está muy bien, pero los mensajes empiezan a ser de un tono amenazante o de un tono acosador o de un tono burlón, entonces hay que tener en cuenta porque sí va a impactar muy fuerte la psiquis del adolescente, la psiquis del niño también, y puede generar estados de depresión. Es algo que quizás los adultos no estén al alcance porque las redes sociales no se ven, es una cosa cibernética y entonces pues es ajena, entonces necesita que el adolescente se lo diga a ese familiar de lo que le está pasando en esas redes sociales. Pero no solo el hecho del acoso, ¿no? Sino también lo que le decía, esa validación constante que busque el adolescente de autoestima, de estarme comparando con lo que... Sí, porque es que los adolescentes, por ejemplo, subieron una foto y están comparando a ver cuántos likes le dieron, cuántos corazones le pusieron, cuántos seguidores tienen, y entonces comparan su vida con las otras vidas perfectas que salen en esas redes sociales, y si mi vida no es tal como yo la veo ahí, pues entonces me caigo, voy a sentir mal, me voy a claro. sentir mal, me derrumbo y realmente pueden ocurrir estados depresivos en esa índole. Es algo muy frecuente, mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, porque además ellos pasan mucho tiempo frente a estas pantallas buscando ese tipo de validación, buscando ese tipo de apoyo, buscando ese tipo de aceptación, de aprobación, algo que es muy importante para un adolescente y cuando no lo obtiene, entonces también es muy dañino para ese adolescente. Y entonces, ojo con los padres y la familia en este sentido. Existe, digamos que un vínculo directo entre el tiempo de pantalla, el tiempo que los adolescentes, los niños dedican a la pantalla y el aislamiento emocional en el adolescente, Alicia. Bueno, realmente cuando estamos frente a un adolescente o un niño que pasa mucho tiempo frente a la pantalla, ese niño obviamente se está aislando del resto de las actividades. Pero si eso no solamente es la cantidad de tiempo, el tiempo sí debe ser equilibrado, no debe ser todo el tiempo durante todo el día. Se dice que para los niños 1 hora, 2 horas, quizás para los adolescentes puede ser un poco más, pero no tanto es la cantidad, sino en qué se emplea ese tiempo de pantalla. Si ese tiempo de pantalla es en algo productivo, si ese tiempo de pantalla es en algo creativo, de trabajo, está bien, de búsqueda, de investigación. Pero si estamos hablando de un tiempo de pantalla pasivo, meramente expectativo, contemplativo, donde todo lo que estás haciendo es comparando, viendo, observando de una manera pasiva, pues este tiempo te va a estar haciendo daño porque está llenando tu mente de una información que no te hace bien, que no te representa para nada y que realmente va a aislarte entonces de un contacto más cara a cara con esa familia, con esos amigos, con esas personas que sí están como que más cerca de ti y que pueden ayudarte en un momento determinado. Así mismo, es decir, no se trata de las horas, de cuántas horas, sino de lo que está haciendo, o sea, de lo que está viendo, de lo que está consumiendo, para qué está dedicando el tiempo. Vamos otra vez a exteriores, ¿te parece bien? El periodista Iván Espinosa, adelante. Seguimos en este segundo contacto acerca de la opinión de nuestros públicos sobre el tema que tratamos hoy en nuestro programa Mitos de la Salud. ¿Usted cree que la depresión puede ser directamente por influencia de los padres, responsabilidad de la familia o del entorno u otra?
Puede ser de ambas partes, ¿por qué? Porque si en la casa hay problemas, si hay discusión, eso el niño absorbe toda esa mala vibra que hay en el hogar, entonces esa es la depresión del niño. Eso no viene en lo que es la base de la familia porque no tenemos en el alcance de darle todos sus gustos. Casi siempre se deprimen por eso. Y podemos tener una familia perfecta, un hogar tranquilo, pues y ellos se deprimen. Por la falta de confianza hacia los padres y que tienen en algún momento alguna problemática, ya sea en la escuela o en su vida personal, y no tienen la suficiencia de confianza. Yo creo que es de toda la sociedad, de todo el entorno. La familia juega un papel muy importante, pero la escuela, el barrio, el medio en que se desarrollan, claro que influye. Hay quien piensa que la depresión se cura con fuerza de voluntad. ¿Cree que esto sea suficiente para poderlo superar? No siempre. No siempre. Tiene que tener tratamiento psicológico, ya sea de diferentes partes de la familia, pero tiene que ser atendido. Conversándolo sí puede ser que ellos pasen ese paso que ellos en ese momento, cuando tú lo conversas y le explicas el porqué de las cosas. Crearles a ellos la fuerza de voluntad para que puedan superar esa etapa, darle opciones, esperanza, vista al futuro y sobre todo comprensión en la etapa que están pasando. Depende de la depresión, porque si la depresión ya ha cogido otro nivel, necesitan tratamiento médico, y para eso están los psiquiatras, que muchos dicen no voy al psiquiatra porque precisamente son adolescentes, yo no estoy loco, y al psiquiatra quienes van son los locos. Y en algunos casos se va solo porque es una etapa de la vida que ellos tienen. Si tienes fuerza de voluntad, tú superas tu depresión, pero si ya tu depresión lleva a que te atienda un especialista, ya tienes que ir a ver un especialista. ¿Qué haría usted para ayudar a salir a un hijo o hija suya de una depresión? Lo primero que hay que hacer a los hijos para salir de la depresión es confianza, darle toda la confianza al mundo. Si le das la confianza a tu hijo te dice todos los males que él padece, te dice, tienes que ser su amigo. Tengo uno de 13 años y cuando se me deprime me lo llevo conmigo, le enseño algo que le guste, me lo he llevado a pescar. Darle todo el apoyo en todo momento. Salir, hacer trabajo en familia. Es todo por hoy. Regresamos a la señal al estudio con Vivian García para seguir desentrañando este tema, el cual tenemos en esta jornada, la depresión de niños y adolescentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Liván. Muchas gracias por este segundo contacto. Alicia, estamos entrando ya en la recta final de nuestro programa. Cuando se llega al diagnóstico de la depresión en un niño o en un adolescente, ¿cuál es el primer paso, Alicia? Que es, digamos, que una pregunta importante que se hace la familia. ¿En qué consiste la terapia psicológica precisamente para niños y adolescentes, para personas en estas edades? Bueno, la terapia psicológica fundamentalmente se basa en brindarle la mayor confianza al paciente para que pueda expresar todo lo que siente, para que pueda decir con total libertad qué es lo que le pasa, qué es lo que le duele, cuál es su punto de vista, porque justamente ahí es donde está el problema fundamental, es la percepción muchas veces que se tiene de esa realidad. Se pueden intercambiar terapias de juego en dependencia de la edad, con respecto, por ejemplo, a los niños, también terapias con el dibujo, con la música, momentos de intercambio con la familia para que conversen en un espacio donde haya más respeto, donde haya más, objetividad y una persona que sirva de intermediario para que pueda traducir bien lo que se está diciendo. Es muy importante tener en cuenta que en dependencia del grado de la depresión, de la profundidad que tenga la depresión, muchas veces necesita tratamiento. Es decir, en este tema, los padres tienden a veces a tener mucho miedo, mucha reserva con respecto al medicamento. Pero realmente la depresión, cuando ya estamos hablando de una depresión moderada o una depresión severa, aun cuando, como decía la madre, lo saque a pasear, el adolescente se va a sentir bien en ese momento,
Pero eso no significa que se le quitó la depresión, es sencillamente que en ese momento, por sus características del desarrollo de su personalidad, en ese momento se siente bien, pero una vez que haya terminado esa actividad, vuelve de nuevo al mismo estado. Entonces hay que profundizar, hay que conversar qué es lo que está pasando, cómo tú lo estás viendo y buscar ayuda. Y en ocasiones, cuando necesite tratamiento, brindarlo. Brindarlo, por supuesto, seguido de un médico que le va a dar ese seguimiento. Ese tratamiento, por lo general, no es algo para toda la vida, es algo que va a tener un tiempo para que ese cerebro pueda funcionar adecuadamente y entonces pueda recibir las palabras. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y aunque sea muy breve, quiero explicarlo. Cuando hay una depresión, el cerebro está funcionando, como decía el médico, como un carro en baja. Entonces ese medicamento va a hacer que el cerebro funcione a su nivel, hasta donde debe llegar. Y una vez que funciona a ese nivel, entonces esa persona está en condiciones de aceptar la palabra. Porque hasta que no llega a ese funcionamiento, usted le puede estar hablando a esa persona, pero esa persona no está escuchando, no está interiorizando, no está asimilando esa palabra, porque esa palabra no llega a donde tiene que llegar. Al contrario, se siente invadido, se siente juzgado, por ejemplo. Exactamente, se siente incomprendido. Incomprendido, exactamente. Que lo peor que le pasa a la persona que está deprimida es que se sienta incomprendido. Una vez que la persona que está deprimida, adolescente, niño, se siente comprendido, acompañado y apoyado, eso empieza a dar muestras de mejoría. ¿Qué consecuencias puede tener o puede traer una depresión que subestime la familia, que no sea bien atendida o que no sea diagnosticada a tiempo? Y no me refiero solo, Alicia, porque es obvio, al desenlace sabe fatal, que la mayoría de las personas conoce el tema del suicidio en edades, sobre todo en la adolescencia, sino también quisiera que me hablara sobre esas consecuencias que va a tener en el niño y en ese adulto que más adelante va a convivir con nosotros en la sociedad, va a ser compañero de trabajo. Bueno, la depresión en sí incapacita mucho porque limita a la persona a dar lo máximo, a llegar a máximo esplendor. Limita las relaciones sociales, limita las habilidades comunicativas, limita la capacidad intelectual, limita el rendimiento de trabajo, limita el rendimiento estudiantil, limita la confianza que pueda tener en otras personas, la confianza que tenga en sí mismo. Las relaciones afectivas. Las relaciones afectivas, por lo general llega a ser una persona con dependencia emocional o con mucha irritabilidad o con mucho resentimiento. Puede llegar a estados de violencia. Es decir, la depresión es un tema muy serio que puede asustar mucho a la familia, eso también es verdad, y a veces los padres cuando se asustan lo tratan de negar, de que eso no está pasando, y no buscan ayuda a tiempo. Y hay familias también que tratan de abordar todo este asunto con severidad, con mano dura, que tiene que ver un poco con nuestro mito, con dureza, creyendo además de que esta situación y este problema se cura con fuerza de voluntad y tienes que tener fuerza de voluntad para tratar de salir de ese estado. Estamos hablando de niños y adolescentes. ¿Esto es cierto, es falso, es mito o realidad? ¿Realmente se necesita de rigor, de carácter, de exigencia para sacar a su niña, a su niño o adolescente de ese estado? Bueno, realmente eso es un mito. La realidad es que la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad silenciosa porque la persona más bien está callada, más bien está retraída y no se ve. Pero no es que la persona está fingiendo. La persona no tiene esa capacidad, esa fuerza de voluntad, esa energía, no la tiene, porque si tuviera esa energía, sencillamente no tiene la depresión. Y hay niños y adolescentes que imagino que no saben lo que le está pasando, o sea, saben que se sienten mal, que hay un problema que me afecta, tengo tal comportamiento, tal actitud, pero no sé por qué realmente estoy siendo así. Exactamente. ¿Qué peso tienen frases, Alicia, antes de terminar? Tú no tienes problemas reales, tú no has pasado trabajo en tu vida, por ejemplo, a tu edad ya yo estaba trabajando, o eso te pasa por estar saliendo a la calle, que son frases, por ejemplo, que se utilizan en el argot familiar ante estados depresivos de nuestros niños y adolescentes. ¿Qué influencia, qué impacto tiene esto? Esas influencias realmente van a estar haciendo mucho daño a ese niño, a ese adolescente que está buscando ayuda, que está buscando apoyo, que quizás no lo puede pedir adecuadamente, pero que más que pedirle que le exijan,
más que necesitar una mano dura, lo que necesita es comprensión, lo que necesita es cariño, lo que necesita es ese abrazo, ese afecto. Validar las emociones. Ese yo te entiendo lo que te está pasando, mira, tienes una situación así, cuenta conmigo, entre los dos vamos a salir de esta situación y pronto te vas a mejorar, pero estoy aquí para ti. Puedes decir lo que sientes. Dañino es minimizar lo que ese adolescente está sintiendo. Exactamente, esa es la realidad. Mano dura, fuerza de voluntad, cuando hay depresión no es la solución. Gracias, Alicia, gracias por arrojarnos, digamos que, elementos importantes para estar alertas ante la depresión en nuestros niños y adolescentes. Gracias a usted por acompañarnos. Lo invito a que, si puede, sintonice nuestra versión radial de Mitos de la Salud todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la emisora Radio Holguín, la nueva radio. Y a usted aquí, dentro de 7 días, nos puede volver a encontrar. Hasta entonces, muy buenas tardes. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Thank you.